coche. Hola, mi nombre es Juan Esteban Saugal y nos encontramos hoy en Palmira, Valle del Cauca, para entrevistar a un personaje muy importante, no solo para la ciudad, sino para la comunidad de sus alrededores, que con sus enseñanzas y sabiduría ha dejado huella en sus vidas a través del tiempo. Este personaje es el licenciado en Literatura y Crítica Literaria, Henber Marín Torres, que a su vez es mi abuelo, del cual estoy muy orgulloso. Hola Juanes, graduando próximo del seminario. Muchas felicitaciones. Papito, esta que fue la casa donde naciste y te criaste, esta fue donde fue la casa donde comenzó la pasión de ser profesor. ¿Me podrías contar cómo comenzó toda esa idea? Has de creer que aquí no empezó mi pasión de profesor. En mi vida creía que yo iba a ser profesor, porque yo era la idea de de ir a la escuela militar y ser militar. Pero los problemas económicos, a pesar de haber tenido grandes resultados en los exámenes, no me permitieron ir. Entonces, un allegado que yo tenía, que fue el exalcalde Elvar Escobar López, le dije: doctor, me quedé en la calle, no tengo con qué estudiar, deme una oportunidad de alguna ocupación. Y él me dijo: ¿quieres enseñar? Le dije: bueno, voy a enseñar. Entonces fue y me presentó a un señor, Aparicio Salamanca, que era el dueño del Colegio San José, un colegio que era de tendencia comercial y era gente muy adulta. Yo tenía apenas 19 años cuando empecé a enseñar. Me mandaron a una clase, a un cuarto de bachillerato, que era cuando se graduaban ya los muchachos, y yo le enseñaba a muchachos hasta de 24, 25 años. Y ahí empecé yo. Un año me fue bien, 2 años me fue bien, y entonces ahí fue cuando dijeron: se abre oportunidades para docentes que quieran enseñar el agustiniano. Y entonces de ese colegio de Aparicio, que era el Colegio San José, pasé a hacer unos exámenes al agustiniano, y mis condiciones de la forma de hablar, culta, riquísima, me permitieron que no hiciera examen, sino me contrataron de una vez. Pero aquí en esta casa vivía yo, muchachito, jovencito, y aquí se abrió mi poder educativo sin pensarlo, pero que después amé tanto y amo todavía haber sido educador. Papito, ya estamos aquí en el Agustiniano. ¿Podría usted contarme cómo fue su trayecto en este colegio? Ay, Juanes, cuando uno dice que algo le gusta o que algo lo llevó en la vida a ser lo que es, siempre tiene unos orígenes. Para mí fue esa fantástica educación, y fue precisamente en esta institución donde cogí la verdadera señal de ser educador. Cuando uno sabe que es maestro, cuando se agolpa, cuando se compagina con directivas, compañeros y lo demás. Este colegio era, o es todavía, dirigido por los padres agustinos, y son de una educación con tendencia religiosa, pero más que todo con tendencia al amor y a la ciencia. En el Colegio Agustiniano yo estuve 38 años. Empecé muy jovencito, y entonces
hasta que me pensioné. Pero fue el colegio de mi vida, fue el colegio donde me hice, fue el colegio donde labré futuro para muchos estudiantes que hoy en las calles atesoran mi felicidad, mi satisfacción de haber trabajado con ellos. Son muchos los que pasaron por mis manos, por mis lares, entre ellos médicos, ingenieros, militares. A propósito, te cuento, hoy tuve la gran satisfacción de que me enviara a su teléfono y una invitación el Contralor de la República, ¿no? Que fue Hernán Rodríguez, a propósito de esta entrevista que se está haciendo. Uno de mis alumnos y a quien prácticamente le dediqué bastante compromiso y bastante atención para que vea a los niveles a los que llegó los alumnos que formamos en esta institución. Especial a través de toda la vida del Colegio Agustiniano en Palmira. Aquí también al lado teníamos nosotros nuestra propia capilla. Entonces de ahí salíamos de las aulas a catequizar y a los oficios religiosos en la iglesia. La iglesia es la de la parroquia de Santa Rita de Casia, ya muy famosa, y eso fue uno de los colegios privados con tendencia católica y con una enseñanza de amor y ciencia, como lo dice el escudo de San Agustín. Pasar la señora. De la metal. Papito, ahorita nos encontramos en el Rafo, en uno de los colegios más importantes de Palmira. Usted que pasó por esta planta física, ¿qué nos puede contar sobre su vivencia en ella? Lo que usted me acaba de apuntar tiene un asidero grande en la educación de Palmira. Su frase, uno de los colegios más importantes de Palmira, yo le digo, no solamente de Palmira. Esta institución, por su plan educativo, que era completamente técnico, tenía el manejo de 8 talleres para sacar estudiantes técnicos industriales y desempeñarse en las labores empresariales. Por eso había taller de mecánica industrial, de electricidad, de ebanistería, de metalistería, de mecánica automotriz, de fundición, de dibujo técnico, mejor dicho, y en cualquiera de esos talleres salían portentosos estudiantes, no solo en lo académico para las universidades, sino para todas las empresas cuyos gerentes y todos venían aquí, especialmente a buscar portentos para llevar a sus trabajos. Ese fue el Rafo Rivera, que tenía increíble el número de estudiantes que manejaba, 13.400 estudiantes por año lectivo, y los padres de familia e hijos se la pasaban aquí para poderlos inscribir 2 días, 2 noches, para poder abordar las colas que llevaban a la inscripción solamente para entrar al colegio. Esto era extraordinario, este colegio. Aquí yo pasé prácticamente 27 años, los cuales 8 fueron como profesor de español y literatura, y luego pasé a la administrativa como coordinador
de disciplina y coordinador académico. Fueron uno de los años muy poderosos de la institución y fueron muy grandes para mi crecimiento como profesor también. A él le agradezco mucho el estar reconocido por muchos de los estudiantes de la ciudad de Palmira. Bueno, papito, sigamos. Vamos a ver si te puedo presentar otro colegio en donde yo estuve. Bien hecho eso. Tú comentabas ahorita que uno de tus sueños era ser un militar. Tiempo después tú llegaste fue aquí a la academia para seguir con tu vocación de educador. ¿Cómo fue ese sentir de estar aquí en un colegio militar sabiendo que no pudiste lograr tu sueño? Bueno, uno tiene que tener cierta tendencia a que Dios siempre lo premia a uno, de que Dios ha seguido los pasos cuando la vida ha sido virtuosa, sin pensarlo. Después de más de 22 años de estar en otros colegios, como el Rafo, como el Agustiniano, como el Colegio San José, vienen unos militares a crear una academia en Palmira. Entonces, se hizo una encuesta por todos los colegios para, sin orgullo ni nada, escoger cuáles eran los mejores profesores que habían en las instituciones. Yo salí elegido por el Colegio Agustiniano. Entonces, me llamaron y me ofrecieron un buen sueldo y yo ya había cumplido mi tiempo de servicio en el Agustiniano, que eran 20 años para lograr la pensión. Ya pude decirle a los padres que iba a ser un paralelo en mi trabajo en el Agustiniano, porque le acepté al coronel Rojas, que era el dueño absoluto de la institución que se iba a crear, que yo venía a trabajar. Y se iba a crear. Esos son los orígenes. Soy uno de los inauguradores de esta academia. ¿Pionero? Ahí creamos varios profesores elegidos y una comisión que venía de Bogotá de militares a crear Academia Militar General Agustín Codaxi. Entonces estuve yo entre los iniciadores y me vine como profesor de español y literatura. Luego, pues como a los 8 meses, ascendí a la coordinación y al año y medio ascendí a la rectoría. Fui el rector de la academia, del Colegio Militar Agustín Codazzi y uno de los gestores de la aprobación del colegio como académico. Como me dice usted, sí, se me cumplieron mis sueños, ¿no? Supe sublimar el deseo de ser militar con el puesto de rectoría, que era el máximo cargo, y entonces todos los sargentos que manejaban a los muchachos arrimaban a la tarima donde yo estaba y me hacían la venia militar, ¿no? Me decían, para darle parte, señor rector, de que el colegio está a sus órdenes. Entonces yo ya era figura máxima en la escuela militar. Allí es donde le digo que se me cumplieron los sueños y terminé en el colegio como rector y al cabo de unos 4 años de estar permanente aquí, no me gustaron ciertas cosas de desorden pedagógico. El manejo de los muchachos en un colegio, yo lo sabía que era respetuoso, que era académico, que era, y no tan militar, donde se abusaba mucho del apretón al muchacho. Castigos como un soldado, castigos por una tardanza, castigos, pues, y a mí no me gustaba ese tipo de trabajo académico, entonces me retiré, pero gracias a Dios dejé unas funciones, dejé un trabajo especial que fue la aprobación del colegio y me retiré con
felicidad, con orden y con grado. Bien, bien capacitado, bien ordenado por los pasos de los coroneles. Muy bien, estuve en la academia. De todos esos amigos, ¿podría nombrarme alguno que lo haya marcado, alguno especial? Primero que todo, conocer o determinar un amigo es saber que lo siente de corazón, ¿no? De haber convivido etapas de la vida y situaciones de trabajo, sino que aún se prolongan hasta que nosotros estemos con la vida y la presencia de ese amigo que lo alegra a uno cuando lo ve. Ese es el amigo. Para nombrar una clase de amigo que yo le estoy definiendo, tiene que tener nombre propio, ¿no? Uno de ellos, y mis amigos, en medio de mis 48 años de educación, no puedo referenciar a nadie tan personal como a Edwin Rebolledo y a Freddy Delgado, ¿no? Delgado en contraste, porque él siempre tiene un poquito de gusto. Y el otro pues es franco, es aventado, es osado, me ha hecho quedar bien veces y esta vez el mal, y esa es la cuando uno cae y se levanta con él. Eso. Se llama Edwin Rebolledo y Freddy Delgado. Y en el transcurso hacia atrás, muchos contactos de buenas relaciones, pero no de amigos. Por eso, de ahora determino usted que es amigo, que es convivencia de trabajo en la vida. Por eso hoy estamos aquí, con uno de los mejores amigos de mi abuelo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Rebolledo, uno de los mejores amigos de Henber Marín, y encantado de estar aquí con ustedes. Sé que conoce a mi abuelo en la fraternidad de la educación. Para ello es importante que me diga cuál era el área que manejó mi abuelo y si testifica alguna calidad como educador. Bueno, con Henber tuve la gran oportunidad de que él fuera mi coordinador académico y disciplinario en la institución educativa Rajo Rivera. Y pues tengo que decir que mucho de lo que aprendí del manejo y del trato a las personas, pues se lo debo a él y a muchas personas que he tratado, y pues su calidad del manejo de las personas y de los jóvenes fue fundamental para que en mi formación como docente, a nivel de básica, de media, a nivel superior y ahorita en esta secretaría, pues aplique muchas de las cosas que se dieron allí en el fragor de esa institución educativa. Tengo que decir que una de las personas que tengo que decirlo, pues es mi mentor, y hay otros mentores, porque uno toma de todas las personas que nos acompañó también en la institución, Aldemar Mafla Mosquera, Henber Marín y otras personas que han formado a nosotros, pero quiero decirte que tu abuelo creo que ha marcado a muchos docentes en sus 46 años de servicio a la educación. Además, es importante el proyecto educativo. ¿Con qué se le reconoce a él? Si yo tuviera que definir a Henber, yo tengo que decir que es una persona muy humana y que podríamos aplicar esa teoría que es la exigencia con amor. Es estricto, pero con esa exigencia que permite el diálogo y la fraternidad. Yo pienso que así lo vemos nosotros, y así lo vimos nosotros tratar a miles de jóvenes que salieron por esa institución en esos, corrijo, 48 años de servicio de Henber. Papito, ¿cuál crees que ha sido lo más importante que tus alumnos recuerdan de ti y esa enseñanza que quisiste dejar en sus vidas y corazones? Bueno, pues después de tanto tiempo y de alejamiento de las aulas, el encuentro con cualquiera de ellos son detalles y anécdotas muy fijos, como por ejemplo la terminología en el español. Segundo,
los recursos de evaluación con un 10 para 10, que es súper comentado en cualquier sitio donde me ven, ¿no? Y después, algo que me están haciendo caer en cuenta es mis timbres de caminado. No los conozco, pero pues dicen que sí. Fuera de eso, el respeto a ellos, la amistad con ellos y el cariño con que siempre resolvíamos cualquier dificultad que había, para no utilizar ni el imperio, ni el dominio, ni la grosería, porque pues eso no es muy pedagógico en el campo de la educación. Por eso yo siempre fui muy feliz entrar y salir de las aulas, llegar al colegio de primero, y todo eso eran mis condiciones de felicidad en mi profesión. Eso es verdad. Como escucha Juanes, tengo aquí una exalumna que no solamente es ella en su individualidad, sino ella en su grupo de hermanos, pues todos los vallejos, virtuosos charlatanes a más no dar. Entre ellos Beto, en paz descanse, Vicky y Margarita, los 4 vallejos, y todos con un talento envidiable de su intelectualidad, de su interés y de buenos estudiantes. Diana, ¿puede usted complementar algo que yo estoy diciendo? Pues nosotros como hermanos siempre hemos tenido ese amor por las letras y siento yo que todo eso se lo debemos a Henber Marín Torres. ¿Qué más quieren que diga con respecto a nosotros de hermanos? Pues somos una generación que vivió todo el tiempo en el colegio agustiniano, donde tuve el privilegio de tener a Henber como mi profesor. Después de que lo conocí por unos primeros años de estudios como profesor, me di cuenta que realmente él no era profesor, él era maestro, porque profesor, pues hay muchos catedráticos, mucha gente que conoce de su asignatura y la da a los estudiantes de manera muy, digamos, casi que mecánica, pero Henber no, Henber era más allá, siempre miraba más allá. Él nos enseñó el amor, como les digo, por los libros, por el saber escribir. Él nos daba herramientas de una manera tan natural, tan innata, que nos iba atrapando, nos iba enamorando de cada libro, de cada historia, nos iba haciendo que fuéramos autónomos, que nos enseñó a pensar, nos enseñó a crear, nos enseñó a que la imaginación es un poder, es un don, y a través de él nosotros logramos empezar a escribir, porque no cualquiera escribe, no cualquiera absorbe todo ese conocimiento, pero nosotros sí lo empezamos a hacer por la forma en que él nos llegaba. Era siempre tan jocoso y al mismo tiempo tan disciplinado, pero con ese respeto. Si él veía que alguna persona, algún compañero estaba en una dificultad, tenía como esa sutileza para, a través de historias de cada uno de los libros, entrar y estaba haciendo terapia de una vez. Entonces, Henber es un personaje en la vida de todos los estudiantes, alumnos y exalumnos que tuvieron el honor, el privilegio de ser sus alumnos, pues. Yo en especial me acuerdo mucho de los centros literarios. Hacíamos unos centros literarios espectaculares. Él nos dividía el salón en grupos y también hacíamos las preguntas con respuestas, porque hacíamos concursos para el darse cuenta si realmente si habían leído el libro a profundidad o si habían leído el resumen en la biblioteca del libro.
Él era muy capcioso, él iba a la casuística siempre de las cosas y con él no había forma de hacer trampa. Entonces, o salías triunfante sin engañarte a vos mismo con lo que es la literatura, con lo que es el español, con lo que es el idioma, o sencillamente que te quedabas en la ignorancia atrevida de engañar a Hember, que nunca sucedía. Otra cosa que me parecía muy linda en él era que yo salía del colegio agustiniano acá en el centro, me iba caminando a coger mi bus hacia Manuelita, al Parque Obrero, que allí era donde paraba el bus de Manuelita, y encontraba a Hember sentado en una banca leyendo. Entonces yo decía, ay, tan rico. O sea, aprendí que en cualquier lugar donde uno vaya, puede irse uno con su compañero el libro. Entonces yo empecé a crear mi propia biblioteca, primero leyendo cosas que me venían, pero después ya empecé a ser más selectiva y después me di cuenta que también podía hacer poesía. Entonces, en las horas de descanso me iba a la biblioteca del colegio y pedía libros prestados de poesía. Y entonces conversaba mucho con Hember en los corredores y yo le decía, ay, tan bonita esta poesía, que no sé qué. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer también algo sobre poesía. Entonces hacía concursos de poesía y nos enseñaba que las palabras se podían convertir en muchas cosas si sabíamos tener esa creatividad y trabajar la emoción. O sea, era un compendio de cosas maravillosas. A mí la literatura me parece magia y yo veo a Hember como el mago Merlín. Entonces, son muchas cosas. Yo me puedo quedar aquí hablando cantidad de anécdotas que tenemos con él y no las terminaría, pero sobre todo el amor que yo le tengo hoy en día a los libros. Yo terminé de escribir mi propio libro, me gusta mucho la poesía. Mi hermano también escribía espectacular y puedo decir que mis hijos siguieron con esa herencia, con ese legado de Hember, porque yo todo lo que Hember hizo conmigo lo repliqué con mis hijos y Marta María siempre tiene un libro en la mesita de noche, Carlos Fernando siempre tiene un libro en la mesita de noche y eso para mí es un regalo inigualable. Así que Hember, muchísimas gracias por tanto, tanto. El alumna aventajada, pero no tanto por las incursiones de aula, sino por su naturalidad y el amor que le tiene a las letras. Diana es mi ejemplo como mi predilecta es alumna. Ay, gracias. Muchas gracias. Hola, bueno, yo soy Jacqueline Marín, hija de Hember Marín. Y también quiero contarles que mi papá fue mi profesor, fue mi maestro en los grados octavo, noveno y décimo. Y que lo que decía Diana es muy cierto, de que a mi papá no se le podía engañar. Yo fui una de las que se leyó el resumen de uno de los libros que nos puso. Y pues prácticamente yo era una alumna igual, no era su hija, era una alumna igual y eso se lo admiré todo el tiempo porque él sabía distinguir lo que era ser su hija y ser su alumna. Como alumna me sacó del grupo, me puso 2, en el 10 para 10 lo recuperé gracias a Dios porque la metodología que él nos enseñaba era espectacular. Me encantaban las clases con él y también yo era una de las que corría cuando veía que el profesor iba para el salón, porque él nos dejaba fuera si llegábamos tarde y como les digo no importaba que fuera su hija. En el colegio era su alumna, en la casa era su hija y él siempre ha sido justo, él siempre ha sido honorable en sus palabras, en sus acciones, una persona muy correcta y como decía Edwin, enseñaba con el amor, ejemplo con amor, reprensión con amor. Él era muy rígido, muy serio, muy disciplinado, pero muy amoroso. Te amo, papá.
Mi nombre es Henber Marín. Tuve la gran fortuna de tener a mi papá como profesor. Fue una experiencia completamente inolvidable. Saber de que el profesionalismo y esas ganas él de siempre educar hicieron de que fuera un alumno más. No era ni su hijo, ni era una persona favorecida dentro de la clase. Entonces puedo decir con toda franqueza que fue una gran experiencia y en la casa era mi papá, en el colegio era mi profesor. Fue muy bueno, fue muy bonito, fue muy profesional y es una cosa que yo voy a admirar toda la vida. Presento también a mi mamita, que ella también fue educadora, al respecto sobre cómo fue vivir con mi papito. Bueno, ¿cómo es vivir? Pues desde muy jóvenes nos conocimos, ya él era maestro y yo estaba estudiando. Cuando ya me gradué también en licenciatura en pedagogía reeducativa, yo acudí mucho a él porque pues él tenía experiencia y él fue educador de los muchachos más grandes y yo pues educadora de niños, que empecé con ellos desde pequeñitos a formarlos, más que darles conocimiento, les daba formación. Igualmente pues con mis nietos he seguido la misma tarea y hemos estado siempre juntos, apoyándonos y fue una vivencia muy bonita haber sido educadores y hoy descansamos juntos aquí en nuestra casa y pues aquí estamos felices, amando la educación y añorando mucho esos tiempos. Gracias. Después de un trabajo bien hecho, ¿qué sigue para ti? ¿Qué haces hoy en día? No tanto un trabajo bien hecho, un trabajo sentido, porque en toda profesión tiene que haber corazón, tiene que querer lo que se hace. Entonces, esa misma emoción prosigue, se alarga indefinidamente. Sin embargo, cesan las labores y aumentan las inquietudes en la forma de vivir ya en retiro. Y yo en retiro, pues prácticamente medio aconsejado por los hijos que notaron que mi acción laboral y ocupacional tenía casi el espacio de toda la vida, desde la niñez hasta la adolescencia, y de la adolescencia el estudio y después la profesionalidad. Ellos me aconsejaron que ya no era el momento de seguir haciendo esfuerzos por trabajos e inquietudes y que me comprara una tierrita por ahí para descansar y para vivir con mi esposa en retiro, en descanso y en tranquilidad. Entonces logramos hacernos aquí a una propiedad en Santa Elena, la cual construimos con la iniciativa propia y no acartonada con exigencias urbanísticas ni nada, sino campo. Y eso es lo que usted ve ahora aquí. Un espacio verde, un espacio amplio, unas matas que son mi ocupación a través de todos los días. Por último, ¿qué mensaje le dejas a los maestros que siguen con su labor en los diferentes colegios? Es francamente indescifrable y preocupante e interesante la ubicación del concepto que puede tener uno en la educación hoy por hoy. Puede que no sea culpa de los maestros o a quién le decimos nosotros de la culpa, porque han aparecido normas, cambios, estatutos, leyes en el proyecto educativo
que ha mermado la autoridad de los docentes y ha admitido participaciones de padres de familia complicados, de alumnos con un libertinaje tremendo, auspiciados por las leyes, y unos padres de familia que desde la época de los 90 y 2000 comenzaron a emigrar a los países en un rebusque económico y abandonaron a sus hijos al esfuerzo de los abuelos, y entonces todo eso ha ido demeritando el orden institucional en los colegios hasta el punto de que hoy la autoridad está perdida. Quienes avanzan son aquellos que han tenido un delineamiento especial en familia, los niños, los jóvenes, y los que han tenido algún profesor con raíces de antaño. Es el caso, por ejemplo, de que algunos jóvenes por libertad propia se retiran y hay abandono de las escuelas. Hay jóvenes que ya buscan otros espacios de apropiación económica y entonces se van a las redes y hay un poco de esos que, no me acuerdo el término, esos que trabajan en YouTube, ¿cómo es? ¿YouTubers? No, los que hacen mensajes de televisión. ¿Ah? Influencers, ¿no? Y entonces ese es el campo de ellos. Ya no interesa una profesión. ¿Qué hace entonces el docente de hoy? El docente de hoy, que fue el objetivo de la pregunta, tiene que investirse de una participación similar para poder entrar a formalizar la trascendencia educativa. Educar hoy es muy difícil. Maestros de hoy sigan aplicando el estudio con amor, la disciplina con amor, la orientación con amor, que eso, el amor, los lleva a entenderse con cualquier tipo de sociedad. Eso es. Gracias, papito. Ay, muchacho, usted, a su hermano, mis otros nietos, quiero dejarles la importancia de que educarse es el camino a seguir. Y los derroteros de calle, las amistades nefastas, siempre huirles a ellas.